Durante más de una década, Venezuela ha atravesado una profunda crisis política, económica y social que ha transformado al país y a toda la región. Lo que comenzó como un proceso de deterioro institucional y económico terminó convirtiéndose en uno de los escenarios de mayor inestabilidad de América Latina. El 3 de enero de 2026, esta crisis alcanzó un punto crítico con una escalada de tensión internacional sin precedentes entre Venezuela y Estados Unidos. Lejos de ser un hecho aislado, estos acontecimientos fueron el resultado de años de confrontación diplomática, sanciones y rupturas políticas. Este documental analiza los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias inmediatas de esta crisis, así como los escenarios que se abren para el futuro de Venezuela en un contexto de profunda incertidumbre. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela se gestó a lo largo de varios años de deterioro progresivo en las relaciones bilaterales, marcado por sanciones económicas, disputas diplomáticas y acusaciones mutuas de violaciones a la legalidad internacional. Washington cuestionó de manera sostenida la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, especialmente tras los procesos electorales de 2018 y 2024, mientras que Caracas denunció una estrategia de presión orientada a forzar un cambio de régimen. Durante el inicio del segundo mandato de Donald Trump, se abrió una breve etapa de diálogo indirecto, que incluyó contactos diplomáticos y mediaciones externas. Sin embargo, esos esfuerzos se diluyeron rápidamente ante la falta de avances políticos internos en Venezuela y el endurecimiento de la postura estadounidense, que retomó una narrativa centrada en el narcotráfico, el terrorismo y las violaciones a los derechos humanos como ejes de su política hacia Caracas. A partir de 2025, la tensión escaló de forma sostenida con el aumento de sanciones, recompensas judiciales contra altos funcionarios venezolanos y el despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de operaciones antidrogas. Paralelamente, el gobierno venezolano respondió con una mayor militarización interna, denuncias de agresión imperial y llamados a la movilización cívico-militar, consolidando un clima de confrontación abierta. El aislamiento internacional del gobierno de Maduro se profundizó en la región, donde, si bien varios países rechazaron una intervención militar directa, también tomaron distancia política frente a Caracas debido a la crisis democrática interna. Este escenario de desconfianza mutua, presiones externas y cierre de canales diplomáticos sentó las bases para una escalada sin precedentes, en la que la confrontación dejó de ser solo retórica y pasó a incluir acciones militares directas. La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la larga confrontación entre Estados Unidos y Venezuela. Cerca de las 2 horas UTC-4, comenzaron a escucharse explosiones y el vuelo de aeronaves a baja altura sobre Caracas y otras zonas del país, incluyendo bases militares y áreas estratégicas, generando pánico entre residentes y reportes de columnas de humo en el cielo nocturno. Poco después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en su red social Truth Social que Washington había lanzado un ataque a gran escala contra Venezuela, y que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores habían sido capturados y trasladados fuera del país. La operación, según los informes iniciales, incluyó golpes simultáneos contra objetivos militares y civiles en la capital y en los estados de Miranda, La Guaira y Aragua, con al menos 7 detonaciones registradas y sobrevuelo de aeronaves a baja altura. Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció una agresión militar por parte de Estados Unidos, calificando los hechos como una violación de la soberanía nacional y una amenaza regional. Mientras tanto, en las primeras horas tras la ofensiva, la situación del liderazgo político venezolano quedó en gran incertidumbre. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que no se conocía el paradero de Maduro y exigió una prueba de vida tanto de él como de su esposa. La operación fue descrita por Washington como un paso en su campaña contra el narcotráfico y la ilegitimidad del gobierno venezolano,
aunque generó un choque inmediato con el marco del derecho internacional y las normas de soberanía estatal. La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro tras la ofensiva militar estadounidense provocó reacciones inmediatas y profundamente divergentes en la comunidad internacional, evidenciando una fuerte polarización regional. Mientras algunos gobiernos condenaron la acción por considerarla una violación grave del derecho internacional, otros la celebraron abiertamente como el inicio del colapso del régimen venezolano. Entre los respaldos más explícitos a la operación estadounidense, destacó la reacción del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. En un mensaje difundido pocas horas después del ataque, Noboa afirmó que a todos los criminales narcochavistas les llega su hora, y sostuvo que la estructura del chavismo comenzaría a caer en todo el continente. Sus declaraciones no solo avalaron la acción militar, sino que la enmarcaron dentro de una narrativa regional de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Además, Noboa expresó su apoyo directo a la oposición venezolana, señalando que era el momento de recuperar el país y ofreciendo a Ecuador como aliado político. En una línea similar, el presidente argentino, Javier Milei, celebró la captura de Maduro y sostuvo que el hecho abría el camino para que Edmundo González Urrutia asumiera la presidencia de Venezuela. Milei calificó a Maduro como un usurpador de poder y describió su detención como una excelente noticia para el mundo libre. Desde su perspectiva, la intervención estadounidense era la única vía posible para desmantelar un régimen que, según afirmó, había extendido su influencia política, criminal y financiera por toda América Latina. El mandatario argentino interpretó los acontecimientos como la caída de un dictador y el inicio de una recomposición democrática en la región. Por otro lado, Colombia reaccionó con una condena firme a la ofensiva militar estadounidense y a la captura del presidente venezolano. El gobierno de Gustavo Petro calificó la operación como una violación grave del derecho internacional y advirtió que este tipo de acciones traspasan una línea inaceptable en las relaciones entre estados. Desde Bogotá se alertó que el uso unilateral de la fuerza contra un país soberano abre la puerta a una escalada de violencia regional, especialmente sensible en un contexto fronterizo marcado por la presencia de grupos armados irregulares y economías ilícitas que podrían verse desestabilizadas por el conflicto. Cuba, por su parte, expresó un rechazo absoluto a la intervención de Estados Unidos, alineándose con su histórica postura de defensa de la soberanía venezolana. El gobierno cubano denunció la captura de Maduro como un acto de agresión imperialista y un precedente extremadamente peligroso para el sistema internacional. La Habana sostuvo que el ataque recuerda los peores episodios de injerencia en América Latina y advirtió que normalizar este tipo de acciones amenaza la estabilidad regional y el principio de autodeterminación de los pueblos. El desenlace de la captura de Nicolás Maduro abre un escenario profundamente incierto para Venezuela y para la región. En el corto plazo, el principal interrogante gira en torno a la configuración del poder interno. La ausencia del jefe del Ejecutivo no implica automáticamente la disolución del aparato chavista, que durante más de 2 décadas construyó redes políticas, militares y económicas con fuerte capacidad de supervivencia. Sectores del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los servicios de seguridad podrían intentar preservar el statu quo mediante un gobierno transitorio controlado, evitando un colapso institucional total. Un segundo escenario contempla una transición política negociada, impulsada por actores internacionales y regionales. En este marco, países como Brasil, México o mediadores externos podrían promover un acuerdo que combine garantías para sectores del chavismo con la incorporación gradual de la oposición a un proceso electoral supervisado. Sin embargo, este camino enfrenta obstáculos significativos: la fragmentación opositora, la desconfianza acumulada tras años de procesos fallidos y el rechazo de parte de Washington a reconocer la legitimidad del sistema político heredado. Un tercer escenario, más inestable, es el de una fragmentación del poder y aumento de la conflictividad interna.
La captura de Maduro podría debilitar los mecanismos de control central y abrir disputas entre facciones civiles y militares, así como entre actores armados irregulares con presencia en el territorio. En este contexto, el riesgo de violencia localizada, protestas masivas y represión selectiva aumentaría, agravando la crisis humanitaria y provocando nuevas olas migratorias hacia países vecinos. En el plano económico, el futuro inmediato dependerá en gran medida de la política de sanciones y del control de la industria petrolera. Si se consolida un proceso de transición reconocido internacionalmente, podría abrirse una etapa de alivio gradual de sanciones, reinserción financiera y reactivación del sector energético. No obstante, en un escenario de inestabilidad prolongada o de confrontación abierta entre actores internos, la economía venezolana podría profundizar su deterioro, con efectos directos sobre el empleo, el abastecimiento y los servicios básicos. Finalmente, el impacto regional e internacional seguirá siendo determinante. Estados Unidos deberá definir si limita su intervención al golpe inicial o si asume un rol activo en la reconstrucción política y económica, una tarea históricamente compleja y costosa. Al mismo tiempo, potencias como Rusia, China e Irán evaluarán cómo proteger sus intereses estratégicos en Venezuela. En este contexto, el futuro del país se perfila no solo como una cuestión nacional, sino como un nuevo punto de tensión en el tablero geopolítico global, cuyo desenlace aún está lejos de ser definitivo.